Hola y bienvenidos sean todos al canal del movimiento Alt-Right. Mi nombre es Israel Campos y el día de hoy vamos a analizar uno de los videos de Vladimir Cerrón, el fundador del partido Perú Libre, que ahora se ha vuelto muy sonado ya que está por adelante en las encuestas de la segunda vuelta y también lo estuvo en la primera vuelta con Pedro Castillo para la presidencia. Analicemos un poco el pensamiento de este señor para entender las bases y fundamentos del partido Perú Libre. Empecemos. Perfecto, el video que vamos a analizar el día de hoy es uno en el que Vladimir Cerrón da a conocer las diferencias o supuestas diferencias entre su partido y los otros partidos de izquierda en el Perú. Veamos qué podemos sacar de estos tomos del video. Démosle. Buenos días, les saluda Vladimir Cerrón, secretario general nacional del partido político Perú Libre. Con frecuencia el pueblo nos pregunta qué diferencia Perú Libre de otros partidos de izquierda. Y para responder a este interrogante me he permitido resaltar algunas divergencias sustanciales. Respecto de la línea ideológica, Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista. No sé si todos recordemos quiénes se denominaban de esa misma manera, ¿no? A ver, creo que tengo por aquí una imagen de un grupo que justamente era marxista, leninista y maoísta, ¿no es cierto? Y justamente, digamos, las propuestas o el ámbito de guerrilla que ellos tenían era entre la población del Perú profundo, la población olvidada, los Andes, etcétera, 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 contra las ciudades principales, contra la capital, contra el Estado en sí mismo, que era Sendero Luminoso, el grupo terrorista. No es por querer, digamos, dar una relación, aunque ya hemos dado bastantes datos en la página del movimiento Alt-Right en Facebook, como el documento del Movadef que ratificaba el apoyo a Pedro Castillo durante la huelga magistral del 2017. Bueno, prosigamos. Super diferencia. Nuevo Perú no tiene una ideología definida, pero está más cerca de la socialdemocracia. Nuevo Perú es integrante del Frente Político Juntos por el Perú, donde concurren partidos de izquierda y también organizaciones de izquierda liberal, teniendo aproximadamente 6 aliados: el Partido Comunista del Perú Patria Roja, el Partido Comunista Peruano, el Partido Humanista, el Partido Fuerza Social, el Partido Nuevo Perú, que es el que lo lidera, y otros menores. Su lideresa... A ver aquí. Aquí hay un complejo problema. ¿A qué llamamos izquierda liberal? Nosotros conocemos en el liberalismo, digamos, como políticas de izquierda a toda política estatista, toda política intervencionista, toda política que pretende quitarle la decisión o decidir por el ciudadano, por el individuo, por lo cual, digamos, el socialismo y el liberalismo no terminarían de calcar uno en el otro, para empezar. Y si, digamos, lo queremos decir que Juntos por el Perú es liberal, tendríamos que explicar específicamente en qué, ¿no? Digamos, el matrimonio homosexual, en que dos personas del mismo sexo se puedan casar, cosa que, digamos, con la unión civil eso ya lo tienen, porque se ejercen los mismos derechos que tiene un matrimonio ante la ley. Aparte de eso, ¿qué más podríamos decir? Nada más. Es pura intervención. ¿Que los derechos de las mujeres? Los derechos de las mujeres tienen que ser los mismos ante la ley que los del hombre. Si nosotros ya queremos igualar la tabla rasa, lo que estamos haciendo más bien es quitar, desincentivar las decisiones personales de las mujeres, al igual que tratarlas como unas inválidas, quitando desproporcionalmente la igualdad ante la ley, porque estaríamos favoreciendo a un grupo específico en vez de que los dos grupos tengan las mismas oportunidades, los mismos beneficios a la medida de su propio esfuerzo, a la medida de su propia capacidad. Pero bueno, Vladimir Cerrón dice que Juntos por el Perú es socialistas liberales. ha declarado no ser socialista ni comunista.
Respecto a la dependencia de organismos extranjeros no gubernamentales, Perú Libre es independiente de toda ONG. Considera a las ONGs órganos de infiltración política de otros gobiernos dentro de nuestro gobierno. Nuevo Perú es altamente O sea, algo así como un aislacionismo, yo lo podría entender lo que trata de decir Vladimir Cerrón para Perú Libre, ¿no? O sea, no, nosotros queremos que toda intervención dentro del partido, de ONGs o de cualquier empresa, etcétera, 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 ya interviene en las decisiones del partido. Ahí hasta ese punto me parece algo bueno. Hasta ese punto yo tengo que decir que me parece algo bueno, sí. Al igual que digamos cuando hay un patrocinador muy grande, tú no puedes ir en contra de ese patrocinador porque digamos como que promociona mucho lo que tú vas a decir y perder digamos esta proporción de dinero muchas veces es una desventaja muy grande tanto en el sector privado o bueno más bien dicho fijándome en el sector privado como un hecho para digamos para poner este ejemplo pero bueno prosigamos. dependiente de ONGs. Reciben asesoramiento, empleo y posiblemente financiamiento de ONGs de USAID. El Partido Nuevo Perú se sostiene en la ONG denominada Movimiento Nuevo Perú por Trabajo y Libertad, cuyo presidente es Álvaro Campana y cuya administradora es Verónica Mendoza, según la declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones. Estas ONGs reciben financiamiento de tres fuentes: financiamiento económico del extranjero, financiamiento económico de las patronales empresariales nacionales y financiamiento económico del propio Estado peruano. Es decir, la pretensión de la ONG Nuevo Perú es dar un salto cualitativo de una organización no gubernamental a una organización gubernamental que sería el propio Estado peruano. El A pesar de que cuando tú eres gobernador o cuando tú eres alcalde, estos municipios, todas estas intendencias tienen la suficiente autonomía como para poder, por ejemplo, por mediante el canon, ya que el canon no va al gobierno central, sino va a los gobiernos regionales y a los municipios de la localidad, podrían haber hecho muchísimo por por sus provincias, por las ciudades aledañas que estén en su jurisdicción. Pero si nosotros vemos los ejemplos de Junín, como por ejemplo, y Cajamarca, si es que más no me equivoco, tienen por ejemplo de las ciudades más pobres en el Perú. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esto no ha sido un problema de Lima. Esto no es un problema de Lima, es un problema de gestión de las entidades autónomas y encargadas de la gestión de estas provincias y de todas estas poblaciones, de los pueblos, de estas ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, este señor que ha sido ex gobernador de Junín debería entenderlo muy bien y no echarle la culpa al gobierno central. Aunque el gobierno central tampoco es un santo. El Frente Amplio también es altamente dependiente de ONGs, como Grufides, ligada a su líder fundador, Marco Arana. Recibe asimismo financiamiento económico del extranjero, de patronales empresariales nacionales y del propio Estado peruano. Respecto a la representación regional y la descentralización, Perú Libre ha tenido representantes en el gobierno regional y en los gobiernos municipales, por lo cual define firmemente un compromiso con la descentralización. Sí, 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 por supuesto, la descentralización del poder, ¿no es cierto? De que nosotros nos preocupamos, lo mismo que repetía antes. Si esa preocupación hubiera sido real, con los millones de canon alrededor de los 10 años, de solo contar los 10 años, que son algo así de 32 mil millones, ¿qué nos hubiera podido hacer en todas estas provincias? Ah, sí, pero tenemos que hablar de la Oroya, ¿no es cierto, señor? ¿No es cierto, señor César? ¿No es cierto, señor Cerrón? Tenemos que hablar de la Oroya. ¿Qué pasó con la Oroya?
Ustedes están pero vanagloriando a su partido, hablando de que ustedes han tenido representación en el Perú profundo, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó si han tenido esa representación? ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Son de las provincias que tienen las ciudades más pobres en el Perú. Curiosamente, gobernadores de izquierda. Nuevo Perú, por el contrario, tiene un desconocimiento del proceso de descentralización como tal y por ende una falta de propuesta y un firme compromiso. Frente Amplio tampoco tiene un compromiso con el proceso de descentralización y por el contrario ha tenido manifestaciones ajenas a este interés. Respecto a los liderazgos y el empleo, en Perú Libre sus líderes nacionales son trabajadores del Estado. Su candidato presidencial, Pedro Castillo, es profesor en una escuela primaria en el departamento de Cajamarca. Eso sí, señor Cerrón, no se olvide que su candidato Pedro Castillo, el que ahora está como candidato a la presidencia, gracias a que usted no puede, porque usted está sentenciado y gracias al artículo 107, inciso I de la LOE, que es la Ley Orgánica de Elecciones, usted no puede postular, ni siquiera a la vicepresidencia. Bueno, disculpando lo que pasó, prosigo. Recordemos, señor Cerrón, que su candidato para la presidencia, Pedro Castillo, además de ser profesor, mintió en su hoja de vida, ya que él figura en la SUNAT como el gerente general del Consorcio Chotano de Inversiones Emprendedoras JOP SAC. Como que el gerente general no es muy pobre o bueno, no es muy campesino, ¿no? Además de que tiene una deuda bancaria de más de $500,000 de soles. Pero bueno, dejémoslo pasar. ¿Quién no debe el banco? Pero bueno, eso sí, tenemos que ver que es una falta grave haber mentido en la hoja de vida y hacerse decir de que es un profesor del campo, que solo sobrevive del pequeño sueldo. Dejemos de mentir al pueblo, señor Cerrón. Respecto a la política latinoamericana, Perú Libre es internacionalista, es decir, defiende los procesos revolucionarios del mundo, especialmente como Cuba, como Venezuela, ¿no es cierto? O sea, esos procesos revolucionarios donde la gente tiene que escapar, por ejemplo, en una balsa a Estados Unidos, a riesgo de ser devorada por tiburones, porque es que está la revolución, mi hermano, la revolución. en Latinoamérica, los procesos en Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Realizó multitudinaria marcha contra el golpe de Estado en Bolivia y el derrocamiento de Evo Morales. No, hermano, disculpa a los pobres bolivianos que querían un poco de democracia y que querían otro presidente, de que habían visto un fraude electoral, de que se comprobó de que había, o más bien dicho, había varias sospechas de fraude electoral y que la misma población apoyó a que fuera destituido y fuera sacado Evo Morales. Así que ustedes internacionalmente estén quejándose, así quejándose, se están quejando también, o sea, como tú mismo lo dijiste, de Cuba, ¿no es cierto? Están celebrando que Cuba es su revolución, cuando muchos cubanos que ahora residen en el Perú han al Ministerio de Cultura le han pedido que se ratifique cuando dio digamos, una pequeña aprobación al régimen cubano, ya que estaba mintiendo sobre los beneficios y sobre las consecuencias que tuvo la revolución para los cubanos, solo trayéndoles pobreza y desgracia. En Nuevo Perú, por el contrario, se condena a Chávez y a Maduro como dictadores y guardó silencio. Que yo recuerde, dijeron que iban a aceptarlos como democracias y que no era una dictadura, pero bueno. Frente al golpe de Estado contra Evo Morales. En el Frente Amplio también se condena a los gobiernos de Fidel, Correa, Maduro, Ortega y Evo Morales bajo el pretexto
de estar en contra del reeleccionismo. Así lo dio a conocer su líder el año 2010. Y en un hecho sin precedentes de la izquierda peruana, se saludó la salida de Evo Morales tras el golpe de Estado en Bolivia. Respecto a la acción contra el imperialismo, Perú Libre condena todo tipo de imperialismo, neocolonialismo, injerencismo y dependencia extranjera. Censura abiertamente al Grupo de Lima, que en realidad es el Grupo de Washington para los asuntos. Ya, o sea, tú dices de que no respetas el grupo de Lima, ¿no? Sí, sí, es muy evidente que no respetas el grupo de Lima, porque justamente fue la reunión de diversos países que se reunieron a discutir cómo dar seguimiento y acompañar a la posición contra venezolana, o sea, los que no están a favor del régimen chavista, ni de Chávez ni de Maduro, que no es para nada democrático y viola todo tipo de derechos humanos, y por lo cual ahora su gente come de basureros. Por eso su gente no puede tener ni siquiera acceso al gas, que aunque para ellos es más barato, si nosotros nos basamos en cuánto gana un venezolano, que es alrededor, ¿cuánto? ¿Del dólar? Un dólar aproximadamente, no le alcanza para comprar el gas. Ni siquiera le alcanza para llegar a fin de mes, ni siquiera una quincena. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, discúlpame, tú apoyas y tú dices de que es una democracia perfecta y es un país próspero Venezuela. Más bien no sabes por qué no es potencia. Pero bueno, dejemos a Vladimir Cerrón en sus demenciales teorías. De Latinoamérica. Nuevo Perú, por el contrario, jamás ha censurado al imperialismo norteamericano. Son amigos del embajador de Estados Unidos, Brian Nichols, de quien recibieron su visita en su local partidario un 5 de abril del año 2016. No censuran tampoco al Grupo de Lima. Frente Amplio tiene una actuación similar. Nunca censuró al imperialismo norteamericano. Imperialismo norteamericano, o sea, siempre es como que ir contra Norteamérica, ¿no? Occidentales, ¿no? Terribles, qué maldad pueden hacer a los occidentales. Mi hermano, o sea, mientras más abramos los mercados, mejor bienestar para los peruanos va a haber. Porque si alguien no puede traer un mercado en específico, no sé, vamos a traer, digamos, los que pueden convertir la basura en energía mediante un control de la quema de basura, para poder generar vapor que impulse, etcétera, etcétera. Ya, bueno, es todo un mecanismo que sería explicar en otro día. Para generar energía y de esta manera, de una manera sustentable, obtener energía por medio de la basura para para ayudar contra la contaminación del medio ambiente. Pero no, o sea, no, si es yanqui, no, mi hermano, por favor. ¿No? Y tampoco al Grupo de Lima. Sobre el cambio de la constitución neoliberal, Perú Libre plantea el cambio total de la constitución política de... Me gustaría que definan qué es neoliberal. Señor Cerrón, si este video llega a usted, por favor, le suplico, explíquenos qué es neoliberalismo para usted, ¿no? Porque yo tengo un concepto de neoliberalismo que más se acerca a la socialdemocracia, ya que, bueno, prácticamente es lo que es, gracias a que el economista alemán Alexander Rousseau lo puso como una mezcla entre la política socialista, pero como esta es imposible de sostenerse, tenía que estar basada en un sector público que sea el necesario, pero a la vez muy regulado, para poder sostener a este anillo, a esta argolla de políticos, ¿no? Pero bueno. El Perú mediante asamblea constituyente, donde no solamente participen los partidos políticos, sino también las organizaciones populares. Nuevo Perú, por el contrario, renunció al planteamiento del cambio de la constitución política del Perú, y el Frente Amplio plantea solamente mínimas reformas. Respecto... Claro, porque si tú vas a escoger entre una reforma de 450 millones
claro, 450 millones a cambiar la constitución, que es alrededor de los 1.400 millones por la asamblea constituyente, por llamar a la asamblea, etcétera, etcétera, todos los gastos, el tiempo que demora en promulgarse, porque no es algo que de la noche a la mañana aparece, y lo peor de eso, y eso porque estamos ahorita en un país en crisis económica, en crisis política, en crisis sanitaria, etcétera, etcétera, nosotros subiríamos en el riesgo país, subiríamos en el riesgo de inversión. Y todavía dependiendo de quiénes estén cambiando la constitución, bajaríamos en el índice de libertad económica, bajaríamos en el índice de facilidades del emprendimiento. Estaremos perdidos, hermano. A la reforma fiscal y tributaria. Perú Libre apuesta por un cambio total en la política fiscal y tributaria. Nuevo Perú, por el contrario, renunció a la reforma fiscal y tributaria y el Frente Amplio no se ha manifestado hasta el momento. Respecto a la recuperación de nuestros recursos estratégicos, Perú Libre plantea la... Es que creo que el señor Vladimir Cerrón no se ha leído la Constitución, ¿no? O sea, por eso dice que la recuperación, mi hermano, no están perdiendo nada. Si tú lees la Constitución, el artículo 66, todo el subsuelo, o sea, todos los minerales, el litio que tú dices que vas a nacionalizar, que bueno, que van a nacionalizar todo el partido, el oro, el cobre, todo eso ya le pertenece al Estado. Lo que tú quieres es sacar más comisiones de hasta cuando ya lo han extraído y para cuando ya lo están vendiendo. Y eso de que digamos, renegociar los contratos, no está tan mal, ¿no? Pero cómo lo presenta el Partido Perú Libre de 80-20, me parece que es alejar la inversión o poner aún más a dedo qué inversionistas se van a quedar y qué inversionistas no que estás en contra de los monopolios, mi brother. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nacionalización y el rescate de nuestros recursos estratégicos de la patria: minería, gas, petróleo, recursos hidroenergéticos y de comunicación. Que vuelvo y reitero, ya le pertenecen al Estado. Si hablan los de comunicación, o sea, ¿a qué se refiere? ¿A la telefónica, todas esas empresas? O sea, que está diciendo que va a expropiar y que vamos a tener nuevamente, vamos a tener internet gratis en todo el país, vamos a tener telefonía gratis. Por favor, señor, no mienta hacia la población. Hay gente que le puede creer. El Estado no solo está en un déficit político que lo está perjudicando para su crecimiento y desarrollo y integración para los pueblitos que ustedes quieren defender, para las provincias que ustedes quieren defender, sino que aparte de eso es insostenible un gasto y un desarrollo, y peor aún, y esto lo desarrolla Hayek en su fatal arrogancia, que es la gestión o la logística para tal magnitud de mercado no existe. ¿De dónde sacaste los datos? Nuevo Perú no plantea la nacionalización ni el rescate de los recursos estratégicos, y el Frente Amplio tampoco plantea la nacionalización ni recuperación de los recursos estratégicos. Algo que me parece gracioso es, digamos, nacionalización, ¿no? Es una manera más elegante de decir expropiese. Estratégicos. Respecto a la prioridad en el plan de gobierno, Perú Libre tiene como prioridad medular resolver el problema económico en el país en función de las mayorías. Nuevo Perú tiene como prioridad resolver el problema de las minorías, como por ejemplo las libertades sexuales y el matrimonio igualitario. Frente Amplio tiene como prioridad el problema ecológico. Respecto a la política minera, Perú Libre manifiesta que la explotación minera sostenible es importante, muy diferente a la explotación neoliberal, y es la oportunidad para salir del subdesarrollo mientras seamos un país desindustrializado. Ya, mientras que somos un país disculpe, se me traba la lengua. ¿Cómo explicárselo, señor Zorrón? Empecemos de que el oro no vuelve a crecer, el litio no vuelve a crecer, o sea, estamos hablando de bienes o de materia finita,
Entonces, va a llegar el momento en que va a ser insostenible, por el cual ustedes dicen, no, como va a ser insostenible tenemos que sacar el mayor provecho. No, señor, lo que nosotros queremos hacer y desde el liberalismo proponemos es de que las empresas sí van, o sea, Conga va, todo va, pero mediante que ellos compren la propiedad a los mismos ciudadanos que van a ser titulados y registrados de manera ordenada y no comunal, sino individual, de esas comunidades aledañas, de esas poblaciones, para que ellos sean los que se beneficien, no usted, señor Cerrón, no los funcionarios públicos, sino ellos. Porque si ustedes con tremendo canon, o sea que ya es el 50% de la renta, que no es poco dinero, no pueden hacer nada, imagínense con 80%. Ustedes se van a hacer ricos, eso es cierto. Usted seguramente va a poner, no, pero es que Bolivia ha resultado exitoso. ¿Ha resultado exitoso? No, hay empresas que se han quedado sí, porque, bueno, sigue siendo redituable. Pero dígame, ¿hacer un tren ha sido redituable? ¿O mantener ese tren alrededor del tiempo que, por ejemplo, dicen que se hizo con Canon, aunque aún así se hizo con déficit fiscal, ya que el déficit fiscal de Bolivia sigue creciendo lastimosamente, por lo cual su inflación está en auge, sigue creciendo, por ende su devaluación de la moneda es continua. Dígame, señor Zorro, ¿qué futuro nos espera a nosotros con un bien finito que ustedes no saben manejar, no tienen la logística necesaria para procesar y aparte de eso no dan una solución real más de que robarle más a una empresa privada sin darle beneficios reales o por lo menos fácticos a los ciudadanos cercanos y a las poblaciones aledañas? Nada. Usted no tiene nada. Ahora, las utilidades que se obtengan deben orientarse a mantener los sectores principales: educación, salud, transporte, agricultura y otros. También debe orientarse a la industrialización del país, que generará empleo. Asimismo, al sostenimiento de los programas sociales. Si les quitas el 80% de la ganancia, o sea, del neto a las empresas, te aseguro que muchos de ellos no van a venir corriendo a invertir en salud. Bueno, ustedes no quieren que inviertan en salud, sí, ya lo dijo. Tampoco en educación, tampoco en energía, tampoco en alimentos. Entonces, ¿qué carajo quieren que invertamos? O sea, por Dios, o sea, ¿creen que crees que un inversario multimillonario que crea, por ejemplo, no, vamos a decir, no sé, que crea 1000 puestos de trabajo, va a venir a vender papa con huevo, así para crear 1000 puestos de trabajo? No seas huevo, por favor, mi cerrón. ¿Qué quieres dejarle digamos, estos grandes grupos que de verdad crean trabajo? Porque si yo, o sea, yo por ejemplo como un pequeño empresario, como una MIPE, sí, como una MIPE, yo contrato 2 personas como máximo. ¿Cuánto contrata Coca-Cola, mi hermano? ¿Tú crees que Coca-Cola va a querer que le quites el 80%? Y esto solo como ejemplo, ¿no? Porque él no ha dicho nada sobre, o sea, sobre esta empresa específica o sobre casi como que este rubro, ¿no? Pero digamos, poniendo como ejemplo, ¿tú crees que esta empresa preferiría estar acá en Perú, donde va a ganar mucho menos y va a tener más pérdidas que ganancia? Solo porque, no sé, porque a ti le caes bien, esos huevos, hermano, se van ahí y más bien van a tener el producto más caro acá. Porque el producto va a seguir vendiéndose acá. La gente no va a dejar de consumir Coca-Cola. Y lo único que estás haciendo es hacer mucho más difícil su obtención, mucho más cara su obtención y mucho más dificultoso para los ciudadanos. Déjate, joder. Los mismos que deben tener una fecha de caducidad y no ser perpetuos. Respecto a la persecución judicial de sus líderes. En Perú Libre, sus líderes y aliados han sido víctimas de una persecución judicial sin precedentes. Los casos de Vladimir Cerrón, Gregorio Santos y Walter Adubiri tienen el factor común de haber sido gobernadores provincianos. Discúlpeme, señor Vladimir Cerrón, no, por favor, discúlpeme. No, mire, yo le voy a presentar algo que a usted tal vez no le guste ver, pero es necesario. Como vemos aquí, del Poder Judicial del Perú, de la corrupción de funcionarios,
Vamos a ver. Encontrando responsabilidad penal en los acusados Vladimir Roy Cerrón Rojas, Henry Fernando López Cantorin, Carlos Arturo Maita Valdés, Juan Carlos Sulta Yauco, en calidad de autores del delito contra la administración pública, que esto ya abarca en corrupción. O sea, para los que se quejan por Keiko me cae mal, pero aún así, o sea, los que se quejan por Keiko, no una corrupta, este señor es sentenciado y es el fundador del partido. Y ahorita está diciendo que es persecución política. No, señor, está comprobado. Lo del Oroy está comprobado. No se burle de la gente. No se burle, no se burle de los que confiaron en un momento a usted y votaron. Ahí dice. En la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado peruano, por lo cual le han impuesto una sentencia de 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad, la cual se la redujeron a, si no me equivoco, 3 años y 9 meses. Usted es un corrupto, señor. Usted es un corrupto. Y aparte de eso, y como si no fuera suficiente, la razón por la cual usted no está postulando al cargo en este momento es esta. Y lo vamos a sacar con una resolución del peruano. A ver, permítame un momento. Lo que quiero que vean es esta partecita de acá. Ah, su madre, qué difícil. ¿Qué está pasando, mi madre? ¿Qué está pasando? Ay, qué feo. Ya, perfecto. Vamos a ver. Esta es una modificación de la ley. Es para el artículo 42, no, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones. En el inciso I, que es el que vamos a ver acá, las personas condenadas a pena privativa de libertad efectiva o suspendida con sentencia sostenible o ejecutoria por la comisión de delito doloso, en el caso de las personas condenadas en calidad de autores por la comisión de tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas. Eso quiere decir que aunque oigan tener una rehabilitación después de cumplir su sentencia o durante su sentencia, igual estas personas no vuelven a ejercer el cargo. Este señor, ¿por qué pongo esta ley de acá? Porque este señor hizo una solicitud. A ver, permítame bajar esto. Vamos a bajarlo acá. Este señor hizo una solicitud al JNE, que es esta de acá, en la resolución número 0056 del 2020. Perfecto. Este artículo segundo lo declara improcedente la candidatura del ciudadano Vladimir Roy Cerrón a la segunda presidencia de la República, por los impedimentos señalados en el artículo 31 del reglamento de concordancia en el literal I del artículo 107 de la LOE, la Ley Orgánica de Elecciones, la que les acabo de leer y la que les acabo de mostrar. Por eso, señor Cerrón, por favor, usted no es ningún perseguido político, no nos mienta, no somos cojudos. Ahora sí, síganos, señor Cerrón. Neoliberales, voceados candidatos presidenciales, encarcelados, despojados de sus Usted también ha sido encarcelado, señor, qué cara dura. Cargos de elección popular y vetadas sus candidaturas futuras, como prueba contundente del intento de liquidar a la verdadera izquierda peruana. Tanto en Nuevo Perú como en el Frente Amplio no ha habido este fenómeno de la persecución judicial. Respecto a la base social, Perú Libre tiene como base social a la clase trabajadora y a la clase media, principalmente a los maestros. En Nuevo Perú su base social es la clase media alta, también llamada la izquierda caviar, hoy aliados del poder financiero de un sector del magisterio que controla. Claro, por eso pusieron para la presidencia a un maestro, ¿no? Que aunque sí es maestro, no está ejerciendo su deber como maestro y más bien está ejerciendo el deber como gerente general
de la empresa no me acuerdo muy bien cómo es este nombre, Consorcio Chotano de Inversiones Emprendedoras, JOP SAC. Claro, señor Cerrón, por supuesto, ¿cómo podríamos obviar eso? La derrama magisterial equivalente a un banco magisterial del Estado. Respecto del objetivo político, Perú Libre tiene como objetivo instalar una economía popular con mercados. Nuevo Perú y el Frente Amplio solamente tienen la intención de administrar la crisis neoliberal. Estas son las principales diferencias que hemos querido advertir para que el pueblo compruebe en la práctica de cada uno de los partidos y tome sus propias decisiones. Muchísimas gracias. Por supuesto, señor sentenciado, muchas gracias. Buenos días. No hay nada de buenos días, señor. Usted es un mentiroso, usted es un sofista. Decir, o sea, que los otros no nos están haciendo la persecución política, nosotros no hemos hecho nada, somos pobrecitos, Dios mío, somos pobrecitos, mira esa cara, hermano, pobrecito. Estás jodido. Y seguramente no falta el huevón que saca de contexto y dice que lo estoy un insulto racial. Pero no se preocupe, me chupó. Este tipo es un mentiroso. He puesto las pruebas en la pantalla. Si ustedes, a pesar de eso, quieren creer en el fundador de Perú Libre y que va a ser un cambio real, bueno, señor, ¿qué les podemos decir? Crean lo que quieran. Están en su libertad. Pero recordemos que también los venezolanos hace 20 años, no, claro, hace un poco más de 20 años también tenían su libertad de opinión y defendieron a Chávez. Muchos recordarán, por ejemplo, cuando hacían la huelga los mismos trabajadores de muchas empresas y los emprendedores le decían, señores, pero si nos expropian, ustedes van a perder el empleo. No, ustedes nos han engañado, ustedes son los malos, Chávez es el protector. Sí, pero ahora sus hijos literalmente están vendiendo dulces en las calles de otros países que no son Venezuela. Y aún así vendiendo dulces les va mejor que en Venezuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Con Vladimir Cerrón cierro esto. Muchísimas gracias a todos, chicos, y espero que les haya gustado el video. Chao, chao.